Buenos días, damos comienzo a nuestro noticiero de hoy con las novedades impositivas y previsionales de la semana, ya arrancando con el mes de julio. La agenda que tenemos para hoy es que vamos a hablar sobre las deducciones de indumentaria en impuesto a las ganancias, intereses resarcitorios, la resolución número 203 y 204 del 2019 de Neuquén, la resolución general de AFIP, la 4510, la resolución general conjunta, la 4509, y la resolución general, la 4 del 2019. Por otro lado, también vamos a hablar un poquito de que la ANSES prorroga la moratoria previsional para mujeres. Así que bueno, antes de empezar con nuestro temario, les quería comentar que hubo un nuevo arreglo respecto a las empleadas domésticas en el cual se determina un aumento del 30% pagadero en 3 cuotas, que corresponde que se abone en forma retroactiva al mes de junio para que esto pueda impactar en el medio aguinaldo que tendría que haberse abonado a fin de mes. Este nuevo aumento del 30% va a abonarse un 10% en junio, un 10% en agosto y otro 10% en el mes de noviembre. Entonces, las categorías y sueldos básicos mínimos a partir del 1 de junio del 2019, con el primer incremento del 10%, van a quedar de la siguiente forma. Para supervisor, cobrará 137 pesos la hora con retiro y 150 pesos sin retiro. Personal para tareas específicas como cocineros, por ejemplo, van a recibir 129 pesos con 50 la hora con retiro y 142 pesos sin retiro. Los caseros van a pasar a percibir 122 pesos por hora. Los cuidadores de personas van a cobrar 122 pesos la hora con retiro y 137 sin retiro. Y el personal para tareas generales de limpieza, como planchado y otro tipo de actividad típica del hogar, va a quedar en 113,50 la hora con retiro y 122 pesos sin retiro. Bueno, ahora sí, ya arrancando con las novedades, tenemos un tema que viene generando dudas en cuanto a las deducciones de indumentaria para impuesto a las ganancias, en qué caso sí la ley me permite poder practicar esta deducción y cuándo no. Aclarando un poco el tema, hay que tener presente que para el cálculo de impuesto a las ganancias solo se admiten las deducciones que están taxativamente en la Resolución General 4003 para empleados en relación de dependencia. Los demás gastos que queden fuera de esta resolución, pero que sí se van a vincular en forma directa con el trabajo personal, también van a poder deducirse, pero ya no desde la retención de empleados en relación de dependencia, sino ya más bien inscribiéndose en el impuesto, tomarse esas deducciones y hacer la presentación de la declaración jurada, y luego de quedar un saldo a favor, bueno, el empleado se podría compensar contra otro impuesto, por ejemplo, bienes personales, y en el caso de que no existiera monto a pagar, se puede solicitar su devolución. Por ejemplo, este podría ser el caso de un médico que trabaja en relación de dependencia, que asiste a congresos, compra revistas, paga un seguro, etc. Todos estos gastos no van a poder deducirse mediante la retención de cuarta categoría en relación de dependencia porque no se encuentra prevista dentro de los rubros permitidos a tal fin, pero sí se van a poder agregar a las deducciones anuales mediante la inscripción y presentación de la declaración jurada. La norma establece que los gastos realizados por la adquisición de indumentaria o equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo con carácter obligatorio y que debiendo ser provistos por el empleador hubieran sido adquiridos y abonados por el empleado en virtud de sus usos y costumbres de las actividades en cuestión, cuyos costos no fueron reintegrados por el empleador, van a poder ser obviamente deducibles. Pero también podrían aclarar si se está refiriendo exclusivamente a la ropa de trabajo, es decir, aquella cuya entrega es obligatoria en función de lo establecido por los convenios colectivos de trabajo. Pero bueno, ante esto, ¿qué fue lo que dijo la AFIP? A los fines de la deducción, la indumentaria debe haber sido concebida para el uso exclusivo en el lugar del trabajo, pudiendo ello deberse a sus características propias como indumentaria de seguridad, por ejemplo, o por elementos distintivos que posean logos, inscripciones, etc. Es decir, que si no resulta extensivo aquella vestimenta destinada a ser usada indistintamente dentro y fuera del ámbito laboral, eso no corresponde que se aplique la deducción. Hay que traer a colación una actuación de la Dirección
de asesoría técnica en la que se dijo que el artículo 100 de la ley de impuesto, que dispone en la provisión de ropa de trabajo o de cualquier otro elemento que se vincule a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo, no se encuentra alcanzada por el gravamen. Esto quiere decir que pretende no afectar la renta de los empleados ante una situación que deriva de la decisión del empleador, o sea, de establecer la obligatoriedad del uso de determinada vestimenta en virtud de ciertas características de su propia actividad, no resultando de su provisión por parte del empleador, o sea, que el empleado se tenga que hacer cargo cuando en realidad el empleador debiera hacerse cargo de esa indumentaria. Entonces, como el gasto en cuestión no está contemplado entre las deducciones a informar al empleador en el marco del régimen retentivo aplicable, teniendo en cuenta que el criterio sentado aplicaría a supuestos análogos que su cómputo exigiría la presentación de la declaración jurada por parte de los trabajadores afectados y además dando la cantidad de presentaciones que de estos reclamos fueron derivados, mediante la Resolución General, la 4.396, que esta fue publicada el 2 de enero de este año, se incorporó un nuevo inciso en la Resolución General 4003, que prevé como deducción informar al empleador para la determinación de la retención de impuesto a las ganancias para cuarta categoría los gastos realizados por la adquisición de indumentarias para uso exclusivo en el lugar de trabajo, con carácter obligatoria, y que no hayan sido abonados por el empleador y que obviamente este empleador no le haya reintegrado este gasto. La realidad es que más allá de que se haya incorporado este inciso, el empleado no puede deducirse estos gastos mediante la aplicación como empleado en relación de dependencia, mediante la página de AFIP. Entonces, la única forma para poder deducírselo es mediante, como dijimos, mediante la presentación de la declaración jurada de impuestos a las ganancias en forma anual, ya que, como recién nombramos, para relación de dependencia esa deducción no se puede realizar ya que no está taxativamente en la norma y tampoco aparece la opción para poder hacer esta deducción. Cambiando de tema, tenemos que el próximo es el incremento de los intereses resarcitorios. Acá vamos a tener que la AFIP aumenta las tasas de interés, tanto resarcitorios como punitorios, a partir del 1 de julio, como consecuencia de la aplicación que dispuso el Ministerio de Hacienda. Así que las tasas que corresponden al trimestre julio-septiembre vienen con un importante incremento del 1% promedio, teniendo en cuenta que actualmente se encuentran entre el 3,76% para los resarcitorios y el 4,61% para los punitorios. Habría que recordar que la Resolución 50 de este año establece que la tasa de interés resarcitorio mensual vigente en cada trimestre calendario va a ser la efectiva mensual equivalente a 1,2 veces la tasa nominal anual, canal electrónico para depósitos a plazos fijos en pesos a 180 días del Banco de la Nación vigente 20 días del mes inmediatos anteriores a esa fecha. En cuanto a la tasa de interés punitorio mensual, será la efectiva mensual equivalente al 1,5 veces la tasa nominal anual, canal electrónico para depósitos a plazos fijos en pesos a 180 días del Banco de la Nación Argentina, vigente también para 20 días del mes inmediatos anterior al inicio del referido trimestre. Por otro lado, la AFIP va a publicar estas tasas de interés al inicio de cada trimestre calendario en el sitio web del organismo. Hablando de los intereses, me parece importante destacar qué pasaría en el caso de que nos estaríamos atrasando en la presentación de la declaración jurada. Bueno, hasta hace poco atrasarse en esta presentación correspondiente a alguno de los impuestos que recauda AFIP, únicamente tenía como consecuencia una multa de 400 pesos, la mal llamada la multa automática. Se trata de una sanción formal. Por otro lado, este atraso, el pago del saldo del impuesto, implica aparte asumir el costo de intereses resarcitorios. Actualmente dijimos que la tasa es flotante, para el periodo julio-septiembre de este año será de 4,73% mensual.
Otro punto a tener presente es la omisión en este pago de tributos. O sea, existe una sanción material por la omisión de impuestos, conocida como multa por omisión, que va a reprimir al monto al 100% del gravamen a quienes omitan pagar el impuesto mediante la falta de presentación o por ser inexacta la misma. Esta sanción se aplica a través de un sumario, no es una multa automática, siempre que no se trate de una conducta dolosa, defraudatoria, obviamente, por parte del contribuyente y en tanto no exista un error excusable. Pero acá hay que tener en cuenta que con la reforma fiscal de la Ley 27.430 se modificó también el régimen de reducción de sanciones materiales. Entre otras cosas, obviamente, desde el 1 de enero del año pasado, si un contribuyente regulariza su situación antes de que se le notifique una apertura de inspección, mediante la presentación de la declaración jurada original omitida, va a quedar exento de responsabilidad infraccional. El requisito que se exige es que el sujeto no fuera reincidente, obviamente, en infracciones materiales. ¿Qué está pasando actualmente? Por un lado, los cierres de balances contables tienen una complejidad mayor a la habitual, producto del ajuste por la inflación que viene exigiendo las normas profesionales. Esto demora la emisión del juego de estados contables. Entonces, esto atrasa también la confección y presentación de las declaraciones juradas anuales, como impuesto a las ganancias de sociedades, mínima presunta, bienes personales por acciones y participaciones. Y además a esto hay que sumarle las declaraciones juradas anuales de personas humanas, que presentan una complejidad extra también, producto del impuesto cedular a la renta financiera. Por otro lado, ya el Fisco Nacional está iniciando inspecciones fiscales sobre contribuyentes que se han demorado en sus presentaciones, o en su caso que han dado bastante diferencia con el año anterior. Entonces resulta evidente que estas prácticas únicamente persiguen un afán recaudatorio. ¿Por qué? Porque se inicia la inspección al mero efecto de que el contribuyente no quede eximido de la multa de omisión. Si se regularizara la situación mediante la presentación de la declaración jurada original en el lapso habido entre la notificación de la apertura de la inspección y la notificación de los ajustes de inspección mediante una prevista, las multas materiales se reducirían a un cuarto de su mínimo legal. Es decir, las aperturas de inspecciones apuntan a cobrar al menos el 25% del impuesto dejado de ingresar por no haber presentado en término una declaración jurada. Bueno, por último, sobre esto hay que señalar que esta práctica termina exponiendo a los contadores públicos frente a sus clientes, porque en definitiva el contador es el que realiza los trabajos que confluyen en la presentación de la declaración jurada, o sea, la confección del balance, la propia liquidación impositiva, y por varios motivos en estos días son más complejos y se insume mayor tiempo. Ante este atraso, el cliente responsabiliza a los profesionales justamente por las demoras o por los intereses que se reciban, etc. En definitiva, la práctica de impulsar inspecciones tempranas con meros fines sancionatorios recaudatorios también deberían ser revisadas por parte del fisco para no terminar perjudicando así la profesión de los contadores, así también como sus clientes. Bueno, ya dejando de lado este tema, pasamos a la próxima resolución, que es la de Neuquén, la 203 de este año. Esta habla de ingresos brutos en cuanto a recaudación y acreditaciones bancarias. Lo que nos dice es que se modifica el régimen de recaudación de impuestos sobre los ingresos brutos sobre los importes acreditados en cuentas abiertas en entidades financieras, aplicables solo a los contribuyentes comprendidos en el régimen de convenio multilateral según la resolución 417 del año pasado. Entre las principales adecuaciones se ve que se amplía la exclusión relacionada con la acreditación de fondos destinados a aportes de capital o cuentas de personas jurídicas o a cuentas de personas humanas abiertas a tal efecto, y también se elimina del citado régimen la exclusión referida a las acreditaciones provenientes de operaciones efectuadas mediante el canal de transferencias inmediatas de fondos denominados plataforma de pagos móviles. Las presentes modificaciones ya empezaron a regir a partir del 1 de julio de este año. La siguiente resolución también de Neuquén, la 204 del 2019, también que habla de ingresos brutos. Esta se refiere al régimen de recaudación del CIRCREV para contribuyentes locales. Y lo que habla es que se modifica el régimen de recaudación de impuestos sobre los ingresos brutos, adecuando al CIRCREV, Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias para los contribuyentes locales. Entre las principales adecuaciones
es que se amplía la exclusión relacionada con la acreditación de fondos destinados a aportes de capital o a cuentas de personas jurídicas o a cuentas de personas humanas abiertas a tal efecto. También se elimina del citado régimen la exclusión referida a las acreditaciones provenientes de operaciones efectuadas mediante el canal de transferencias inmediatas de fondos denominados plataforma de pagos móviles. Y esta resolución también se aplica comenzó a aplicarse a partir del 1 de julio. La próxima resolución que tenemos es la de AFIP, la 4510. Esta habla de que se extienda hasta el 31 de julio de este año el plazo de adhesión al régimen de facilidades de pago por obligaciones vencidas hasta el 31 de enero del 2019. Para aquellos contribuyentes que no registren la condición de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, y que ingresen como pago cuenta el 20% del total de la deuda a cancelar, pudiendo acceder de este modo al tope de la tasa de interés del 2,5%. También hay que señalar que para el resto de los contribuyentes, las condiciones citadas del régimen de facilidades de pago van a resultar inalterables y el plazo de adhesión al mismo vence el 31 de agosto de este año. Lo siguiente que tenemos es la resolución conjunta, la 4509, en cuanto a los gravámenes de los servicios de comunicación audiovisual. La AFIP, junto con el Ente Nacional de Comunicaciones, establecen las formas, plazos y condiciones para ingresar el impuesto de los servicios de comunicación audiovisual por parte de los titulares de las señales extranjeras que a los fines tributarios revistan la calidad de no residentes de nuestro país. En tal sentido, se establece que el impuesto debe ser ingresado mediante transferencia bancaria internacional en dólares estadounidenses o en euros hasta la hora argentina 24 del día 20 del mes siguiente al del periodo mensual liquidado. Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 1 de agosto y se establece un plazo especial hasta el 29 de septiembre para efectuar el ingreso del impuesto por los periodos mensuales transcurridos hasta el 31 de julio. Bueno, y la última resolución que tenemos en el material es la número 4 del 2019. Esta es sobre ingresos brutos en cuanto a los servicios de salud brindados por prepagas. Se establece que su atribución interpreta que los ingresos provenientes de la prestación del servicio de cobertura de salud bajo la modalidad o sistema de pago capitado van a tener que atribuirse a la jurisdicción que corresponda al domicilio del afiliado o beneficiario. Y como habíamos dicho al inicio, para concluir con las novedades de esta semana, tenemos que la ANSES prorroga por 3 años más la moratoria previsional para mujeres. O sea, el 23 de julio de este año, vencía ya el plazo para que las mujeres que tengan entre 60 y 64 años y menos de 30 años de aportes para que puedan jubilarse. O sea, vencía esta moratoria. Pero la ANSES confirmó que se prorrogó por 3 años más la posibilidad de que las mujeres puedan recibir una jubilación y después pagar en cuotas las partes adeudadas. Bueno, ahora sí, hasta acá llegamos con las novedades impositivas y previsionales de esta semana y nos vamos a volver a encontrar, como siempre, la semana que viene. Muchísimas gracias.